Buenos días, nos encontramos con Federico García, el politólogo de la... Dale. Buenos días, nos encontramos con el politólogo de la Universidad Nacional, Federico García, quien nos va a hablar sobre el proceso de paz que se está llevando en La Habana, Cuba. Buenos días. Primero, para comenzar, ¿usted creería que Colombia está llevando bien el proceso de paz? Los procesos de paz tradicionalmente han sido muy difíciles. No existe un proceso de paz sencillo. Normalmente son procesos largos, son procesos que tienen tropiezos, procesos que incluso a veces se rompen y otra vez vuelven a comenzar. Porque los conflictos armados suelen ser expresiones de realidades muy complejas que necesitan justamente de mucha voluntad política, de mucha paciencia, de mucha imaginación para lograr encontrar la manera de desactivar los motivos que produjeron el conflicto. En ese sentido, pienso que este proceso de paz al que estamos asistiendo desde el año pasado en Colombia, es un proceso de paz que en comparación con otros ha sido bastante rápido. Se han evacuado varios temas de la agenda de una manera bastante rápida, por ejemplo el tema agrario, que es el que está en el centro del conflicto, pues fue posible superarlo y evacuarlo en unos cuantos meses, 6-8 meses, lo cual es un avance muy rápido. En este momento se está tratando el segundo tema de la agenda, que es la participación política, y al parecer hay muchos avances también frente a eso. En ese sentido, pues aquí para la opinión pública prima sobre todo el desconocimiento sobre lo que se está conversando, porque es un proceso que se ha decidido llevar a cabo de manera discreta, lo cual pienso que es conveniente. El último proceso de paz del Caguán, una de sus grandes carencias y sus grandes dificultades que se hacía de frente a los medios de comunicación y jugando un poco con lo sensacional de la noticia, y eso pues entorpecía las negociaciones. Por eso pienso que el hecho de hacerlo discretamente como en esta ocasión es un punto a favor. Considero que además es un proceso que se está llevando a cabo bajo unas condiciones nuevas en Colombia, que es negociar un nuevo conflicto. Hasta ahora los procesos de paz se habían llevado a cabo o bien en una tregua, como el del 84, o bien en una zona desmilitarizada como el proceso de Caguán. Pero un proceso con negociaciones en el exterior, con el conflicto digamos en curso, se había ensayado pocas veces. Esto es digamos producto de un aprendizaje histórico de las dos partes, tanto del gobierno como de la guerrilla, que se han dado cuenta que es la mejor manera, tal vez la única, de negociar en estas condiciones, y pues eso lleva a que se presenten los sucesos propios de una guerra, es decir, combates, atentados, muertos de lado y lado, en fin, por ejemplo, los 14 militares que ayer murieron en Arauca, pues por más doloroso que nos parezca, eso forma parte de la lógica de la negociación, es decir, está dentro del libro. Por eso pienso que ha sido un proceso que, según lo que hemos podido saber, lo que hemos podido percibir desde Colombia, que no es mucho, justamente por la opacidad de las conversaciones, pues ha sido un proceso rápido, ha sido un proceso en el que, a pesar de ser un conflicto muy largo, muy complejo, que involucra muchas más elementos, digamos que trascienden el tema meramente armado, que tiene que ver con el modelo de país, con el modelo de desarrollo, con el sistema político que tenemos, con un tema de apertura política, en fin, es un conflicto muy complejo que toca muchas aristas en la realidad nacional. Pienso que a pesar de eso se ha llevado con cierta responsabilidad por parte de las dos partes, tanto de las FARC como del gobierno nacional, y en ese sentido, según lo que se ha visto hasta ahora, pues yo le pondría, digamos, un aprobado a la forma como se ha llevado el proceso. ¿Estaría de acuerdo en que las FARC participen en política en Colombia? Yo pienso que es inevitable, porque es un grupo de origen político, y si están en la guerra es por una motivación política. Pensado en términos meramente teóricos, pues, se supone que lo mejor que le puede pasar al país es que ellos cambien las balas por votos y cambien su accionar político armado por un accionar político desarmado dentro del marco de la legalidad. Pero desde el punto de vista meramente práctico de la negociación, pues es muy difícil pensar que una guerrilla tan poderosa que ha estado en la lucha armada durante 50 años, pues vaya a renunciar a sus objetivos y vaya a desmovilizarse solamente a cambio de un perdón de los derechos. Si se espera participar en política y pues esto es algo que habrá que negociarse. Como lo decía, ¿qué pasará con esos delitos? Obviamente a los colombianos dirán se les va a perdonar todo, pero la gente espera como justicia por todo lo que han hecho durante esos 50 años. ¿Qué pasaría con las FARC, digamos, en ese sentido?
todo eso es negociable. Lo segundo que he podido ver de los análisis que se han hecho, porque insisto, no sabemos qué se está negociando, yo creo que la fórmula que se va a utilizar debe ser una fórmula en la que no se les quiten las penas, no haya una amnistía en el sentido de que se les perdonen los delitos, seguramente va a haber un juicio y va a haber unas condenas contra ellos, pero se aplicará una figura que se llama la suspensión de la pena. Es decir, que la persona, incluso habiendo sido condenada, pues la pena queda suspendida, ¿sí? La persona queda en libertad y queda además con sus derechos civiles completos, establecidos. En ese sentido, encontraríamos una especie de punto medio en el cual pues, no haya una impunidad total, porque efectivamente la justicia habrá fallado, pero por supuesto no veremos a los líderes de las FARC en la cárcel, ¿sí? Incluso no veremos, yo creo que a nadie de las FARC en la cárcel, porque es parte de la negociación. Ahora, la fórmula jurídica que se encuentra para salir de ese escollo, yo pienso que eso se consigue, es decir, se aprueba una ley y ya está. Pienso yo que el mayor reto allí consiste en que la sociedad colombiana es un conjunto, no solamente las víctimas de las FARC, sino quienes han sido víctimas, por ejemplo, de la violencia estatal, pues también comprendamos todos los colombianos es que para una verdadera reconciliación hace falta pasar la página, que para una paz efectiva hace falta un poco de unidad. Es decir, el escenario ideal sería que los jefes de las FARC pidieran perdón, entregar las armas y fueran a la cárcel. Eso siempre no va a suceder. Pues como no va a suceder y por eso se está negociando, que si no, pues sencillamente sería ir por ellos, atraparlos y encarcelarlos, pero como eso no es posible, pues entonces habrá que buscar alguna figura jurídica que lo resuelva. Pero insisto, no, el problema de fondo me parece que no es jurídico, sino ni siquiera político, yo pienso que es cultural.